Durante más de 6 siglos el Imperio Otomano dominó vastas regiones de Europa, Asia y África, dejando una huella indeleble en la historia mundial. Pero, ¿quiénes eran los otomanos? ¿Cómo surgió este imperio y qué lo llevó a convertirse en una de las potencias más influyentes de su tiempo? Este es su relato. El origen de los otomanos se remonta a las tribus turcas nómadas que migraron desde las estepas de Asia Central hacia Anatolia en el siglo XIII. Liderados por Osmán I, un jefe tribal, estas tribus fundaron lo que se convertiría en el Imperio Otomano. Osmán I, considerado el fundador de la dinastía otomana, aprovechó la decadencia del Imperio bizantino para expandir su territorio en Anatolia. Su liderazgo y visión sentaron las bases de un estado que, en menos de un siglo, se convertiría en un imperio. Bajo los sucesores de Osmán, los otomanos emprendieron una serie de conquistas que los llevaron a controlar gran parte de los Balcanes, el Medio Oriente y el norte de África. La toma de Constantinopla en 1453, liderada por Mehmed II, marcó el fin del Imperio bizantino y el ascenso del Imperio Otomano como una potencia mundial. La caída de Constantinopla fue un evento crucial en la historia mundial. No solo marcó el fin de una era, sino que también simbolizó el poderío de los otomanos y su capacidad para desafiar las grandes civilizaciones de la época. El Imperio Otomano no solo fue una potencia militar, sino también un centro cultural y administrativo. Su estructura de gobierno, basada en un sistema jerárquico de sultanes, visires y pashas, permitió la administración eficiente de un vasto territorio y una población diversa. El Imperio Otomano fue un crisol de culturas, religiones y etnias. A través del sistema de Millet, los otomanos permitieron una considerable autonomía a las comunidades religiosas, lo que les permitió mantener la estabilidad en un imperio tan diverso. El siglo XVI fue testigo de la época dorada del Imperio Otomano bajo el reinado de Suleimán el Magnífico. Durante su gobierno, el imperio alcanzó su máxima expansión territorial y experimentó un florecimiento cultural y artístico. Bajo Suleimán, el arte, la arquitectura y la literatura otomana alcanzaron niveles sin precedentes. La mezquita de Süleymaniye en Estambul es un ejemplo emblemático del esplendor arquitectónico de este periodo. A partir del siglo XVII, el Imperio Otomano comenzó a experimentar un lento declive. Las derrotas militares, la corrupción interna y la presión de las potencias europeas erosionaron su poder y su influencia. La guerra de Crimea, la pérdida de Egipto y la independencia de los países balcánicos marcaron el principio del fin. El Imperio Otomano fue conocido como el hombre enfermo de Europa durante sus últimos siglos. A pesar de los intentos de modernización y reforma, la creciente debilidad interna y las presiones externas llevaron a su colapso. El Imperio Otomano finalmente colapsó tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Sèvres desmanteló el imperio y en 1923, Mustafa Kemal Atatürk proclamó la República de Turquía, poniendo fin a más de 600 años de dominio otomano. El colapso del Imperio Otomano fue un momento crucial en la historia del Medio Oriente. Las fronteras y las políticas establecidas en su caída aún resuenan en la región hoy en día. La transición a la República de Turquía marcó un cambio radical en la política, la cultura y la identidad de la nación. El legado de los otomanos sigue vivo en la arquitectura, la cultura y las tradiciones de Turquía y otras regiones que formaron parte del imperio. Sus logros en administración, arte y diplomacia han dejado una marca duradera en la historia mundial. El Imperio Otomano dejó un legado complejo. Aunque asociado con el poder militar y la expansión territorial, también fue un imperio de cultura, aprendizaje y tolerancia religiosa, cuyas influencias todavía se pueden ver en el mundo moderno. Entonces, ¿quiénes eran los otomanos? Fueron un pueblo que transformó el mundo, creando un imperio que duró más de 6 siglos. Su historia es una mezcla de poder, cultura y cambio,
un testimonio del auge y la caída de uno de los imperios más fascinantes de la historia. La historia de los otomanos nos enseña sobre la complejidad del poder, la importancia de la diversidad cultural y las consecuencias del cambio. Nos recuerda que los imperios, por poderosos que sean, no son eternos, pero su legado puede perdurar a lo largo del tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del Imperio Otomano, una historia de grandeza y caída, de cultura y poder. Nos vemos en la próxima exploración de los enigmas de la historia.